nombre de Jesús. Que seas tú hablando a través de mi vida conforme a la necesidad de cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si se le da un fuerte aplauso al Señor? Y quiero comenzar con una historia. Dice que una vez en Londres hubo un atentado y en medio de ese atentado había un joven con una bicicleta. Y mientras el joven estaba con una bicicleta, habían unos terroristas y uno de ellos estaba disparándole o apuntándole a una mujer. Y el joven que estaba en la bicicleta tenía dos opciones: o se iba y salvaba su vida, o podía hacer algo por esta mujer. Y pregúnteme qué pasó. Pregúnteme qué pasó. Se lo digo el otro domingo para que venga. Dice que este joven tomó la decisión de ayudar a la mujer. Y fíjese algo, cuando nosotros estamos en situaciones de miedo o en situaciones límite donde tenemos que tomar decisiones apresuradas, a veces tomamos decisiones que nunca antes pensamos tomar. Y yo me imagino que este joven nunca pensó que ese podía ser el último día de su vida, pero tuvo que tomar una decisión apresurada y tomó una decisión, fue a salvar a la mujer. Con la bicicleta tumbó al hombre que tenía el arma y que le estaba apuntando a la mujer. La mujer logra escapar, estaba embarazada, ella se salva, ella escapa, pero en medio del forcejeo con la persona que tenía el arma, este joven muere. Y escúcheme, de repente dar la vida por alguien que usted ama no es tan complicado. Yo le pregunto a las madres aquí, si le dan a escoger su vida o la de su hijo o la de su hija, y muy posiblemente usted daría su vida por sus hijos. Si yo le pregunto a Keila daría su vida por sus hijas, yo estoy segura que ella diría que sí, porque un padre fácilmente puede dar la vida por su hijo, por su hija, pero dar la vida por una persona que no se conoce o que no lo merece, eso es otra cosa. Dar la vida por una persona que no merece vivir, eso es otra cosa. Y este joven entregó su vida, no conocía a la mujer, no sabía quién era, no conocía a su familia, no conocía su historia, pero decidió hacer algo. De repente no pensó que iba a morir, pero lo hizo. El joven muere. Años más tarde, esta mujer da luz, tiene un hijo, y esta mujer logra encontrarse con la hermana del joven que le salvó la vida. Logra contactarse con ella y le dice: yo soy la joven a la cual su hermano le salvó la vida. Se encuentran en un café, logran hablar y la mujer le dice: mira, este es mi hijo. Yo no estuviera aquí si no hubiese sido por tu hermano. Comenzaron a llorar, comenzaron a abrazarse, comenzaron a conocerse. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que hay un sacrificio que se realizó hace 2000 años por personas que lo merecían y por personas que no merecen vivir, pero que aún así se realizó. Y quiero que rápidamente vengan para acá dos personas, dos hombres, rápido, no todos a la vez, no todos a la vez, ¿no? Gloria a Dios. Se van a quedar ahí toda la prédica, ¿no? Y quiero que me presten 2 sillas, se van a sentar, no lo voy a dejar toda la prédica con las 2 sillas, se van a sentar. Uno se va a sentar aquí y el otro se va a sentar aquí. Y la palabra me habla de un hombre que yo le digo la verdad. Cuando yo vi la película, le agarré rabia. ¿Quién vio la película de La Pasión de Cristo alguna vez? Esa película que cuando uno la ve es imposible no quebrantarse. Uno se quebranta con ver las escenas, con ver tantas cosas. Y yo le confieso, yo vi la película cuando yo estaba muy pequeña. Pero cuando yo vi la película, yo le agarré rabia a Barrabás y a Judas. Yo veía a Judas y yo, pero ¿cómo lo pudo negar? ¿Cómo lo pudo entregar? ¿Cómo pudo hacer eso? Y veía a Barrabás y yo decía, no lo merece. Y cuando yo veo una película o veo un partido de fútbol, yo me emociono mucho y yo empiezo a gritar, así como cuando uno ve un partido de fútbol, yo soy de las que grita, pero dele el gol, meta el gol. Yo soy así.
Y mientras me estaba viendo la película de la Pasión de Cristo, yo decía, pero entreguen a Barrabás, entréguenlo, porque él era el que merecía morir. Y quiero que me coloquen un video. Yo quiero que usted vea este video. Es un fragmento, es una parte de la película que muy posiblemente usted ya vio, pero que yo quiero que por un momento usted la recuerde, porque yo le confieso, esta ha sido una de las palabras que más ha marcado mi corazón. Y si ya lo tienen ahí, yo quiero que me coloquen el video, quiero que le preste mucha atención. De repente usted ya lo vio o no, pero yo quiero que usted trate de entender un poco qué fue lo que pasó ese día, qué fue lo que pasó en ese momento. Me caía mal Barrabás, y yo creo que a muchos de los que están aquí no lo merecía, ¿verdad? Y en ese momento me cayó bien Pilato, pero igual quiero que me acompañe rápidamente, si tienen la palabra allí. Quiero que me acompañe en Lucas capítulo 23, versículo 19. Cuando usted lo tenga me va a decir amén. Lucas capítulo 23, versículo 19. Lucas capítulo 23, versículo 19. Lo leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En la traducción lenguaje actual dice: este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. Pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Supongamos que Richard es Barrabás, y supongamos que mi hermano es Jesús. Ahora, Barrabás, dice la palabra, que había sido condenado por levantarse en contra del gobierno de Roma. Es decir, Barrabás era un rebelde. No solamente eso, dice la palabra que Barrabás era un asesino. Eso es lo que relata la Biblia. Ahora, imagínese todas aquellas cosas malas que también pudo haber hecho, pero que no están ahí. Supongamos que Barrabás también era mentiroso, y no lo dudo, que muy posiblemente lo era. Porque de seguro en algunos momentos para defenderse contra el gobierno mintió. No lo dice la Biblia, pero puede ser. Era un asesino, era un pecador, era un hombre malo, era un hombre que no merecía la vida, y también era un hombre que ya tenía los días contados, ya tenía sentencia. Diga conmigo: sentencia. Su sentencia ya estaba lista. Era la muerte, era la cruz. Porque todo aquel que se rebelara en contra de Roma y que asesinara tenía como resultado pagar con su vida. Es decir, que Barrabás ya tenía los días contados, ya tenía su sentencia. Pero hay algo que me llama la atención. Estuve investigando y dicen que muy posiblemente cada persona que iba a ser clavada en una cruz, se le hacía una cruz a la medida para que pudiese soportar su peso. Así que muy posiblemente la cruz donde iba a ser colgado Barrabás ya estaba lista, ya estaba preparada, ya estaba organizada, ya la madera había sido cortada, todo había sido preparado a la medida para que pudiese soportar su peso. Es decir, que Barrabás ya estaba listo, como dicen por ahí, estaba listo para la olla, ya tenía su sentencia. Y yo le pregunto, ¿Barrabás merecía morir? Sí, era un asesino, era un mentiroso, era un pecador. Y por el otro extremo tenemos al hombre más sublime y más perfecto que pudo haber existido en la tierra. El hombre más santo, el hombre que nunca cometió pecado, el hombre que cuando la gente caía lo levantaba, el hombre que cuando la gente le pedía un milagro le daba el milagro, el hombre que cuando veía enfermos los sanaba. Era Jesús. Y él merecía la vida. Viéndolo del punto natural, obviamente Jesús merecía vivir. Y cuando yo sacaba la palabra, a mí me daba rabia con Barrabás, y yo: Señor, pero ese hombre tan malo, tan pecador. Y el Señor me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo: Laura, no lo juzgues tanto, porque tú eres Barrabás también.
Y juzgamos a Barrabás porque mató, porque asesinó, porque era malo. Pero ¿cuántas veces no nos hemos parecido a él? Y no hemos matado a la gente con un arma o con un cuchillo, pero con la boca matamos a las personas. Y escúcheme, hay palabras que duelen más que un golpe. Hay palabras que duelen más que un puñal. Hay palabras que duelen más que una patada. Y no matamos a la gente de golpe o con un arma, pero sí la matamos con palabras. Y si no la matamos con palabras, las matamos en los pensamientos. Uy, cuánto quisiera darle, Señor. Y no lo hacemos, pero en nuestra mente nos hacemos la película de cómo sería si pasara. ¿Cuántas veces no hemos mentido? Y no solamente eso, la palabra me habla de otro hombre. Y quiero que el hermano Jonathan, córrale. La palabra me habla de otro hombre muy importante en esta historia. Y era el sumo sacerdote. Diga conmigo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el hombre que tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios. Es decir, que el sumo sacerdote era aquel que se suponía que tenía comunión con Dios. Era el hombre escogido, el que entraba al templo, el que podía tocar lo santo, el hombre diferente, aquel con el que el pueblo podía contar, podía confiar. ¿Y qué dice la palabra que hacía el sumo sacerdote? Crucifíquen a el sumo sacerdote. Por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel hombre que debía defender al Hijo de Dios, aquel hombre que debía tener la respuesta correcta, se estaba dejando llevar por el pueblo. Y le digo algo, no somos muy diferentes al sumo sacerdote. Porque cuántas veces no hemos preferido otras cosas antes que al maestro. ¿Cuántas veces no hemos pisoteado su sangre? ¿Cuántas veces con nuestra incredulidad, con nuestro pecado, con nuestras cosas? ¿Cuántas veces no hemos sido como el sumo sacerdote? Estamos en la iglesia, estamos sirviendo, se supone que el favor de Dios debe estar en nosotros, pero aún así le rechazamos en lo íntimo. Así que déjeme decirle algo, no somos muy diferentes al sumo sacerdote y tampoco somos muy diferentes a Barrabás. Porque muchas veces nos hemos comportado como ellos. Muchas veces hemos rechazado a Jesús. Muchas veces hemos dejado a un lado a Jesús. Y aquel hombre que debía defenderlo, quería que lo crucificaran. Y cuando a ti te preguntan, ¿tú eres cristiano? No, yo no los conozco. No eres muy diferente al sumo sacerdote. ¿Y tú estás yendo a una iglesia? Pues sí, ahí voy, ahí vamos. No está siendo muy diferente a Pedro, que lo negó. Y esta prédica tiene por título: Yo soy Barrabás. Ya se puede sentar, hermano. Ellos sí se van a quedar ahí. Hay algo que me llama la atención. Hechos capítulo 3, versículo 14. Como ya lo había dicho, dice: Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino, al que no merecía la vida. Y me llama algo la atención. Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás no significa asesino. Barrabás no significa mentiroso. Barrabás no significa rebelde. Barrabás no significa pecador. Barrabás no significa hombre perverso. Barrabás significa hijo del Padre. Y yo le preguntaba al Señor y yo le decía: Señor, pero ¿por qué Barrabás, con tantas cosas que hizo, que merecía la muerte, que ya tenía sus días contados, por qué su nombre era hijo del Padre? No tiene sentido, no tiene lógica. En esos tiempos se le colocaba un nombre y ese nombre identificaba por completo a la persona, pero el nombre de Barrabás no lo identificaba con sus hechos. Y yo le, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Y escúcheme, entendí algo. El pasado de Barrabás no determinaba su futuro.
el pasado de pecado no determinaba el futuro. Y escúcheme, la Biblia no dice qué pasó con Barrabás después. No lo dice. No hay un versículo que relate lo que pasó con su vida. Pero lo que sí dice la palabra es que un día ese hombre que era conocido como el perverso, como el pecador, como el rebelde, fue conocido como el redimido por aquel que no lo merecía, pero que aún así se entregó. Eso es lo que dice la palabra. Aquel hombre que conocían como el malo, yo me imagino que de repente no muchos se querían acercar a él, no muchos querían ser amigos de él, pero hubo un día en el que a ese hombre que merecía la cruz, que merecía la muerte, le dieron una nueva oportunidad. Aquel que merecía pagar todas las cosas que había hecho, le dieron una nueva oportunidad. Y aquel que merecía la vida, que merecía la gloria, que merecía las bendiciones, que merecía todo lo bueno de Dios, fue entregado como un pecador por amor a aquellos que no lo merecían, pero que Dios sabía que un día iban a ser conocidos como los redimidos. ¿Y sabes qué? Esos somos nosotros. Yo quiero que usted diga conmigo: yo he sido redimido. Vamos, díganlo: yo he sido redimido. Y escúcheme, Dios ama lo que no todo el mundo está dispuesto a amar. Dios levanta lo que no todo el mundo está dispuesto a levantar. Yo le pregunto algo: cuando una persona comete un error o hace algo que no debería, ¿qué es lo más fácil? Cuidado con fulanita porque dan malos pasos. Cuando alguien se cae, ¿qué es lo más fácil? Cuidado y usted se cae también. Cuando alguien comete un error, ¿qué es lo más fácil? Señalarlo, juzgarlo, empeorarlo. Pero hay algo que me impacta, y este ha sido uno de los versículos que más ha marcado mi corazón. Oseas capítulo 3, versículo 1. Oseas capítulo 3, versículo 1. Cuando usted lo tenga me va a decir amén. Oseas capítulo 3, versículo 1. Dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, fíjese lo que dice: ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás mucho tiempo conmigo si tú prometes serme fiel. Dejémoslo hasta ahí. Fíjese lo que dice la palabra. En el capítulo 1 dice la palabra que Dios le dice al profeta Oseas, un hombre recto, un hombre de Dios, un hombre correcto, un hombre que se merecía una buena mujer. Dios le dice al profeta: cásate con una prostituta. Es decir, cásate con una mujer que anda de hombre en hombre para poder vivir. Cásate con una prostituta. Yo le pregunto, ¿eso sería fácil? Era un hombre que de repente merecía una mujer guardada, una mujer preservada, pero Dios le dice: cásate con una prostituta. Oseas se casa con la prostituta, le cambia la vida. Esta mujer pasó de vivir acostándose con uno y con otro todos los días a vivir en una casa cómoda, con comida, donde no tenía que trabajar sino atender a su marido. Le cambió la vida al profeta a esta mujer. La restauró, la levantó, la cuidó, la ayudó, le dio honra, le dio valor al hacerla su esposa, le dio honra al casarse con ella, le cambió la vida. Esta mujer coronó con el profeta. Coronó. ¿Y qué hizo la mujer? En el capítulo 3 que acabamos de leer, dice la palabra que Dios le dice a Oseas: Oseas, tu esposa tiene un amante. Tu esposa tiene otro hombre.
Prácticamente le estaba tratando de decir: esa mujer que levantaste, esa mujer que ayudaste, esa mujer a la que le cambiaste la vida, tiene otro. Está viviendo con otro, se fue de la casa y está viviendo con otro. Pero a mí me impacta. Dios no le dijo: rechácela, búsquese otra, Oseas, porque ella es infiel. Dios no le dijo: Oseas, bótela, olvídese de ella. Dios le dijo a Oseas: Oseas, ámala, así como yo amo a los israelitas. Vuélvela a buscar, ámala. Y en el siguiente versículo dice que Oseas fue a donde el amante de su esposa. Imagínese esta vergüenza para un hombre. Fue a donde estaba el amante de la esposa. Y no solamente fue donde estaba él, sino que le pagó por ella. Ya era su esposa, ya era suya, ya era de su casa. Pero aún así, él se fue, le pagó y le dijo: dámela porque es mía. Pagó por ella. Y escúchame, cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros fallamos, cuando nos equivocamos, no hay un Dios que nos empuja, no hay un Dios que nos lanza al abismo, no hay un Dios que nos saca, no hay un Dios que nos corta, hay un Dios que nos vuelve a amar. Y si nos tiene que volver a buscar, nos busca. Y si tiene que llamar nuestra atención, lo hace. Porque todo aquel que tiene propósito es buscado por papá. Todo aquel que tiene propósito va a ser amado por el Padre. Todo aquel que tiene propósito va a ser buscado por Él. Y a veces no queremos, a veces nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta levantar las manos, nos cuesta orar, nos cuesta buscarlo, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta estar con Él. Y Él sabe qué hace. Vuelve y nos busca. Vuelve y nos da una palabra. Vuelve y nos levanta, vuelve y nos abraza. No nos da una patada y nos rechaza y nos corta, sino que nos vuelve a llamar y nos vuelve a amar como siempre lo hace. Dios le dice: búscala. Y le dice: ámala así como yo amo a los israelitas. ¿Cuántas veces los israelitas no se levantaron delante de Dios y le dijeron: Señor, tú eres nuestro único Dios? Y después levantaban dioses falsos y después hacían lo malo y después caían, idolatraban a imágenes, idolatraban a ídolos. Y aún así el amor de Dios es tan grande que otra vez volvía a buscarlos, volvía a llamarlos, volvía a traerlos. Porque así es. Y escúchame, ¿sabe por qué hoy tú estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque hay un Dios que te ha llamado una y otra vez para no soltarte y para que nunca te alejes de su presencia. ¿Sabes por qué has querido dejarlo todo pero no has podido? Porque hay un Dios que te vuelve a amar, te vuelve a llamar, te vuelve a traer. ¿Y sabes qué? No te suelta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Ahora, todo lo malo que había en un Barrabás y en todo el mundo pasó ¿a quién? Jesús. Y quiero que me traigan lo que tengo por allí. Imagínese esto. Levántese el Jesús de hoy. Dice la palabra que Jesús fue entregado en la cruz. Se va a acercar. Casi a la medida, mire, casi a la medida. Y fíjese esto, estuve investigando algo que me llamó mucho la atención. Para que la persona que fuese clavada en la cruz pudiese mantenerse, se necesitaban de clavos. Diga conmigo, clavos. Y yo le pregunto algo: ¿quién de los que está aquí alguna vez ha clavado algo en la pared? Yo creo que la mayoría. ¿Y alguna vez se ha pegado en el dedito clavando el clavo? ¿Y cómo se siente? Uno ve el cielo, la luna, las estrellas, uno ve ángeles, uno ve de todo. El que es cristiano dice gloria a Dios, aleluya, y el que no, pues dice otra cosa que no la voy a decir. Pero cuando uno está clavando y le da y se pega, mira hermano, uno ve estrellas, uno ve luces, uno casi se desmaya. Ahora imagínese esto. Dice que
los clavos que utilizaron para mantener a Jesús medían aproximadamente 15 centímetros de largo y aproximadamente 7 milímetros de ancho. Yo traje uno más o menos parecido. No es así tal cual, pero es más o menos como esto. Si uno con un clavito chiquito llora y ve las estrellas, imagínese con esto. Pero no solamente eso. Dice que para que la persona se pudiese mantener, tenían que darle entre 40 y 50 golpes para que pudiese traspasar su carne y pudiese traspasar la madera. Imagínense, una y otra y otra y otra y otra y otra. Anudado a eso, todos los golpes que había recibido en su cuerpo, las llagas, los latigazos, todo lo que tenía encima, no tenía fuerza, tenía una cruz que era más grande que él, que no la podía llevar, que le costaba, y aún así, una y otra vez, un clavo más o menos así, que traspasara sus manos, que traspasara sus pies, para que pudiese mantenerse en una cruz que no le correspondía, pero que por amor la... Iglesia, si esto no es amor, no sé qué lo sea. Y Jesús estuvo en esa cruz padeciendo por alguien que no merecía la vida, pero que aún así la pagó Él. No solamente eso, tenía una corona de espinas. Dicen que la corona de espinas eran tan grandes las espinas y eran tan largas que le traspasaban hasta llegar a su cerebro. Imagínese eso. Es inhumano. Es un dolor que simplemente no se puede entender. Solamente Jesús pudo haber llevado todo eso. Los golpes, los azotes, la burla de la gente. Imagínese la burla de la gente, la vergüenza de que le quitaron sus ropas y tuvo que pasar como el peor ser humano de la tierra, siendo el mejor, por amor a gente que no lo merecía, pero que aún así por amor a ellos lo hizo. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los barrabases de esta tierra. Cristo murió por usted, por mí, y mantenía esa corona que le traspasaba el cerebro. De repente le dolía, de repente muchas veces quiso renunciar, de repente muchas veces quiso decir: ya no más, ya no puedo, pero por amor a usted y por amor a mí lo hizo. Ya se puede sentar, ya se puede sentar mi hermano aquí. Hay algo que me llama mucho la atención. Y aquí se viene lo bueno. En el Antiguo Testamento, toda aquella persona o todo aquel hombre que fuese primogénito o que fuese el primero recibía la mayor parte de la herencia. Todo el que naciera primero en la casa, que fuese varón, recibía la mejor parte de la herencia y era considerado como el segundo después de su padre. Por lo menos, si la herencia era de un 100%, y eran 5 hermanos, el primogénito le correspondía aproximadamente el 40% y lo demás se lo repartían entre los otros hijos. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que recibía lo mejor. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primero? Jesús, el primogénito de toda la creación, el primero del Padre. Ahora, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces no escogió aquello que por linaje debía escoger. Si nosotros nos ponemos a ver, el que merecía la primogenitura era Esaú, pero ¿quién la recibió? Jacob. Por un plato de lentejas y todo el cuento, pero Jacob no la merecía, por linaje no era suya, pero le tocó. No solamente fue con Jacob. Cuando nos ponemos a ver, cuando Jacob tiene su primer hijo, el primer hijo, ¿cómo se llama? Rubén. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Quién debía recibir la bendición mayor? ¿Quién era? Rubén. ¿A quién Dios escoge? A José. Le da el sueño.
le da la palabra, lo levanta, lo honra. Quien lo merecía era Rubén por ser el primero, pero Dios, ¿a quién escoge? A José, al más insignificante, al más pequeñito, al que no lo merecía. No solamente fue con José. Si nos ponemos a ver quién debió ser ungido por rey, el primer hijo de Isaí o David. El primer hijo de Isaí, por linaje, ¿a quién le correspondía? Al primer hijo de Isaí, al fuerte, al grande, al guerrero, al valiente. Por linaje se lo merecía y por físico también, porque dice la palabra que el hombre era robusto y de buen parecer. Entonces, ¿quién lo merecía? El primero. ¿A quién Dios escogió? David. A quien no lo merecía, a quien no debía, pero aún así Dios lo escogió. Y no solamente esto, hay una historia que me llama la atención. Génesis capítulo 48, versículo 13. Génesis capítulo 48, versículo 13, del 13 al 15. Fíjese lo que dice. Puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Este era José. Los acercó a su padre, así Efraín quedó a la izquierda y Jacob a la izquierda de Jacob y Manasés a su derecha. Versículo 14. Sin embargo, Jacob cruzó los brazos, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era mayor. Fíjese esto. José lleva a sus dos hijos, Manasés y Efraín, a donde su padre Jacob para que los bendijera, porque la bendición del padre era muy importante. Pero dice la palabra que Jacob no veía bien. Cegatón el hombre. Se sienta Jacob estaba sentado. José le pone a Manasés a su derecha y a Efraín a su izquierda, para que de tal manera Jacob los bendijera así. Primero al mayor y después al menor. Por linaje y por orden, Manasés merecía la bendición. ¿Y qué hace Jacob? Hace esto. Dice la palabra que cruza las manos. Primero bendice a Efraín, que era el hijo menor, y luego bendice a Manasés, que era el hijo mayor. ¿Por qué? ¿Por qué si no lo merecía? Y José comienza a luchar con su padre y le dice: padre, pero Efraín es el menor, bendice a Manasés. Y Jacob le dice: no, así es como Dios lo desea. Y aquí se pone lo bueno. Diga conmigo: se pone lo bueno. Jesús como primogénito merecía vivir como rey en esta tierra. Jesús como primogénito merecía todo lo bueno, lo hermoso, lo grande en esta tierra, porque era el primogénito. Todas las bendiciones debieron caer sobre Cristo en esta tierra, porque era el primogénito. Ahora, ¿cómo vivió Cristo y cómo murió Cristo? Crucificado, agobiado, de lugar en lugar. Sí, tenía tesorero y tenía muchas cosas, pero me impacta algo. Cristo murió como el peor ser humano para que usted viva con todas las bendiciones que a Él le correspondían, porque lo merecía, pero que Dios se las ha dado a usted. Yo no sé si usted se alegra por eso. Yo estuviera saltando, brincando, pero todas las bendiciones del primogénito como hijo de Dios han pasado a aquellos que no lo merecían. Yo no sé si usted entiende esto. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no haya recibido, no. Jesús está sentado a la diestra, está disfrutando, gozando, esperando venir a buscarnos. Él está en la gloria. Pero ¿qué le quiero decir? Que todas las bendiciones de Él como primogénito, ¿a quién pasaron? ¿A quién pasaron? A gente que no lo merece, a gente pecadora, a gente que falla, a gente que cae, pero que aún así, por amor, Dios nos ha dado todo lo que era de Él. Y hay algo que me llama mucho la atención. Todo en la palabra tiene un significado. Todo en la Biblia tiene un significado. Cada cosa en la cual padeció Jesús tiene un significado. La cruz tiene un significado, la corona tiene un significado, el clavo tiene un significado. Todo lo que vemos en la crucifixión tiene una razón de ser. Y yo quiero que esto le quede grabado en su cabeza, porque usted no puede salir de este lugar pensando de la misma manera. Y escúcheme, ¿qué representa la cruz? Diga conmigo: la cruz.
¿Qué representa? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó. Porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la maldición que debió caer en su vida, todo lo malo que debió caer en su vida, toda la maldición que debió caer en su vida, de la casa de su padre, de la casa de su madre, hubo un Cristo que la llevó en la cruz del Calvario para que usted no viviera en maldición, sino para que usted viviera en bendiciones. Yo no sé si usted dice amén, pero en la cruz toda maldición fue anulada. Así que cuando el enemigo quiera decirle que usted tiene que vivir en maldición, recuérdele que hubo un Cristo en la cruz del Calvario que anuló toda maldición para que usted viviera bendecido. Yo no sé si usted lo está agarrando, pero se viene lo bueno. Dígale que tiene a su lado, se viene lo bueno. Segundo, la corona de espinas. ¿Qué representa la corona de espinas? ¿Qué es lo que representa? Y escúcheme. Cuando Adán y Eva pecan y Dios los saca del huerto, Dios maldice la tierra y dice esto: maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos producirá. Escúcheme, ¿qué representan los espinos y los abrojos? Los espinos y los abrojos representan ruina. Diga conmigo, ruina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debían ser? ¿Cómo debe ser la corona de un rey? ¿Cómo debe ser la corona de un rey? ¿De oro? ¿De perlas preciosas? ¿Recubierta del mejor oro? ¿Tallada? ¿Esculpida? ¿Perfecta? ¿Y cómo fue la que le colocaron a Jesús? Con espinos y abrojos. Es decir, que toda la ruina que debía caer a su vida, toda la escasez que debía caer a su vida, toda la maldición económica, espiritual, toda la maldición de ruina que debía caer a su vida, la llevó Cristo para que usted no viviera en ruina, para que usted no viviera llevando, para que usted viviera bendecido, lleno de gozo, lleno de bendiciones, lleno de alegría, fructífero, dando fruto. Yo no sé si usted se alegra. Así que cuando el enemigo quiera hacerlo sentir que usted tiene que vivir en ruina, que usted tiene que vivir en escasez, que usted tiene que vivir mal, recuérdele que hubo un Cristo en la cruz del Calvario que llevó toda la ruina para que usted no la lleve. Escúcheme, Satanás no tiene derecho de llevarnos a la ruina a menos que nosotros se lo demos. Pero de resto él no lo tiene. Hubo un Cristo que llevó la ruina en la cruz. Hubo un Cristo que llevó la maldición en la cruz. Así que Satanás no tiene derecho. Y si tú vives hoy en ruina, en escasez, en maldición, es porque tú mismo le estás dando derecho a Satanás. Pero por Dios, él no lo tiene. Diga conmigo, yo nací para vivir bien. Vámonos a la siguiente. ¿Qué representan las llagas de Jesús? ¿Qué representan los azotes? ¿Qué representan los golpes en su cuerpo? Isaías capítulo 53, versículo 5. Por cuya herida fuisteis curados. Dice la palabra que Él ha llevado todas nuestras enfermedades en el madero para que por sus llagas fuésemos sanados. Es decir, que toda enfermedad que Satanás quiso traer a tu vida no tiene derecho. Porque hubo un Jesús que en la cruz del Calvario la llevó para que tú vivas hoy, en el 2023, sano, sin luchas. Yo me imagino que si le va a aplaudir, apláudale con ganas. Pero yo me imagino algo. Una llaga, el cáncer. Otra llaga, el COVID. Otra llaga, cada una de las enfermedades que Satanás nos quiere colocar. No tiene derecho. Hay procesos donde Dios permite que vivamos una situación de salud. Sí, hay procesos que Dios los permite de una u otra manera por algo. Pero escúcheme, todo lo que viene a traer opresión, todo lo que viene a traer carga, no es colocado por el Señor.
Y si hay una enfermedad que quiere tocarte, que te tiene atormentado, que tiene carga sobre ti, no viene del Señor, porque ya todas fueron llevadas en la cruz del Calvario. Diga conmigo, yo nací para vivir sano. Hay otra cosa que me llama la atención. Les decía hace un momento, ¿qué era lo que sostenía a Cristo en la cruz? Los clavos. Los clavos eran lo que lo sostenía, lo que lo mantenía eran los clavos, porque si no se caía. Es decir, que Jesús estuvo atado a una cruz. ¿Sabe para qué? Para que usted fuese libre. Satanás, ¿cómo nos quiere tener? Satanás nos quiere tener atados, amarrados, que no podamos avanzar, que no podamos crecer, que estemos en yugos de esclavitud, que estemos amarrados y que no podamos hacer nada. Pero ¿sabes qué? Cuando Satanás quiera tenerte atado, recuérdale que hubo un Cristo que en la cruz del Calvario recibió clavos, tuvo clavos que lo mantuvieron ahí para que hoy tú fueses libre, para que no vivieras esclavo, para que no vivieras atado a nada, para que fueses libre. Diga conmigo, yo nací para ser libre. Usted tiene que salir libre de este lugar. Yo no sé. Usted tiene que salir sano de este lugar. Usted tiene que salir con gozo, bendecido de este lugar. Yo no sé si usted dice amén. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Y por último, la lanza. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, vino uno del ejército romano y le clavó una lanza en su interior. Ahora, yo estuve investigando y escúcheme, dicen que la lanza representa sanidad interior. Escúchame esto. Dios no quiere que tú vivas en depresión. Dios no quiere que tú vivas en tristeza. Cristo recibió la lanza en su interior para que tu alma estuviese sana, para que no vivieras en depresión, para que no vivieras en tristeza, para que no vivieras en desánimo, para que no vivieses agobiado. Así que cuando salgas de este lugar y quiera venir el desánimo, la depresión, la tristeza, recuérdale que hubo un Jesús que lo llevó todo en la cruz para que tú vivieras en paz, con gozo, con alegría. Así que ¿cómo va a salir usted de este lugar? Con gozo, con alegría. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que toda maldición que quiso tocar tu vida, toda enfermedad que quiso tocar tu vida, toda escasez, toda crisis económica que quiso tocar tu vida, toda enfermedad del alma, depresión, ansiedad, preocupación, por lo que Cristo llevó en la cruz del Calvario, hoy en el nombre de Jesús se tienen que ir de tu vida, porque hoy sales libre, sin ataduras, sin enfermedad, sin estar agobiado, porque hay un Dios que te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, Laura? ¿Qué hago? Jesús hizo todo eso por mí, pero el hecho de que Jesús haya hecho eso todo en la cruz del Calvario, eso no me da licencia para pecar. El sacrificio de Cristo no me da licencia para hacer lo malo. ¿Qué tengo que hacer? Y quiero que vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: los israelitas se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron. Entonces los israelitas dijeron: volvamos a Dios. Aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón. 2 o 3 días le serán suficientes para restaurarnos por completo. Hablando de Cristo. Volvamos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada mañana, como las primeras lluvias que caen en primavera. Laura, ¿qué tengo que hacer? Vuélvete a Dios. Honra el sacrificio de Cristo todos los días de tu vida. Laura, ¿qué tengo que hacer? Que en tu corazón haya un arrepentimiento verdadero cuando hagas lo malo, porque ninguno de nosotros está exento a equivocarse.
En cualquier momento podemos tomar una mala decisión, podemos caer. ¿Y qué vamos a hacer? Dios no nos va a empujar. Volvámonos a Dios. Volvamos a Él. ¿Qué hago, Laura? Es que no sé. Arrepiéntase. Filisteo, no me. Arrepiéntase. Vuelva su corazón a Dios, rinda su vida delante de Dios, humíllese delante de Dios. La historia de Oseas termina bien, termina con un pueblo que es redimido, termina con un pueblo que es restaurado, termina con un pueblo que vuelve su corazón a aquel que lo había creado y a aquel que le había dado todo. Dios necesita una iglesia que de verdad se rinda delante de su presencia. Y quiero terminar Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos. En Reina Valera dice congregarse, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Hay un Jesús que vino a la tierra. Hay un Jesús que llevó toda maldición en la cruz. Hay un Jesús que llevó su maldición para que usted recibiera su bendición. Hay un Jesús que llevó su enfermedad para que usted cargara su sanidad. Hay un Jesús que cargó su miseria para que usted reciba su abundancia. Y ese Jesús volverá. Vendrá. Volverá por aquellos que realmente se han humillado delante de Él. Hay un Jesús que va a venir por ti. Hay un Jesús que va a venir a buscarte. Y escúchame, no va a venir a buscar el carro que tienes, no va a venir a buscar el teléfono que tienes, no va a venir a buscar la casa que tienes, no va a venir a buscar la cocina que tienes. Va a venir a buscar el corazón que tienes. No va a venir a buscar tus posesiones, va a venir a buscar tu corazón. Escúcheme, ya voy terminando. Dios es Señor de todo. Dios es dueño de todo. Si Dios quiere hacer estremecer la tierra, ahora lo puede hacer, porque toda la tierra le pertenece. Si Dios quiere hacer mover los cielos, lo hace. Si Dios quiere estremecer la tierra, lo hace. Si Dios quiere estremecer el mar, lo hace, porque es suyo, le pertenece. Pero lo único que Dios no toma sin permiso es el corazón del hombre. Dios puede mover la tierra si la quiere mover. Dios puede estremecer los cimientos de la tierra si quiere estremecerlos. Dios puede hacer lo que quiera con la tierra. Pero Dios no va a tomar tu corazón. Cuidado. El que tiene que entregárselo eres tú. Porque Dios no va a tomar el corazón de nadie sin permiso. Dios no va a cambiar la vida de nadie sin permiso. Dios no va a restaurar la vida de nadie sin permiso. Es lo único que Dios no toma sin permiso. Aunque somos suyos, Dios respeta que le demos nuestro corazón o no. Dios respeta nuestra decisión. Dios respeta si tú no lo quieres. Dios lo respeta. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a venir a la iglesia. Dios no te va a obligar a levantar las manos. Dios no te va a obligar a adorarle. Dios no te va a obligar a orar. Dios no te va a obligar a buscarle. No, Dios no obliga a nadie. Pero cuando tú lo haces, cuando tú te entregas, cuando tú le das tu corazón, cuando tú le das tu vida, entonces ese Dios sobrenatural obra a tu favor, obra a favor de tu familia, obra a favor de tu casa, te ayuda, te guarda, te cuida, te bendice. Y escúcheme, eso no vale la pena cambiarlo por nada. No vale la pena cambiar a un Jesús que me ha dado tanto por cosas pasajeras que algún día se pueden acabar. Así que si usted quiere darle toda su vida a Dios, yo quiero que allí donde usted está se ponga sobre sus pies. Si usted quiere honrar ese sacrificio, yo quiero que allí donde usted está cierre sus ojos. Si quieres seguir viendo más contenido, dale me gusta, comparte, suscríbete